228. 228. 220. Buah, espectacular. Buah. Buah. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, espero que me veáis bien. Hoy hace un día malo para disparar, hace viento, hace un momento estaba llegando con el coche aquí y me ha caído una tormenta, así que bueno, vamos a disparar un rato. No tengo tampoco mucho tiempo, así que los pocos ratos que tengo vengo aquí a grabaros algunos vídeos. Entonces, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo la Katran XB, calibre 5,5. Hace poco os mostraba o enseñaba un vídeo en el que os hablaba un poco de mi inicio en Air Max precisamente con este rifle, un modelo igual que este, y os mostraba tres carabinas, ¿no? La Katran CB, la hermana pequeña, por así decirlo, en calibre 4,5. Os mostraba también su funcionamiento y agrupaciones. Luego os enseñaba también algunos vídeos con la hermana mayor, con la Katran LB, y ahora toca la madre o el padre, ¿no? En este caso sería la madre, ¿no? Que son las que mandan, ¿no? En este caso es la Katran XB, calibre 5,5, cañón de 700. Entonces no está ajustada. Últimamente estoy cogiendo la tradición de ajustarla yo y enseñároslas. Entonces, bueno, lo único que he hecho ha sido meterle aire en casa, porque me he vuelto a traer la botella pequeña de 3 litros y no quiero gastar tanto aire de la botella aquí para no quedarme sin aire en el caso de que meteré también otra carabina, a ver si me da tiempo a poder usarla, y tampoco tiene mucho aire. Entonces, bueno, que me enrollo. Y lo dicho, chicos, entonces le voy a poner el trípode, le voy a poner el visor, le voy a poner la Scopcam. Ya le he sacado la culata para intentar hacer el vídeo lo más corto posible y que no me pase lo que me pasó la otra vez, que se me cortó el vídeo porque fue muy largo y aquella cámara pues se cortó por sobrecalentamiento. Y no sé qué más contaros. Voy a utilizar el trípode de Air Max, ¿vale? Este es un trípode pequeñito pero muy robusto. Yo estoy loco de contento con este bípode, perdón. Todas las personas que tienen este bípode, que han comprado este bípode, lo están destacando por su alta calidad, y tiene un precio muy contenido. Tiene un sistema de canteo y panorámico bastante fuerte, es decir, en el momento que aprieta un poquito la ruedecita hasta de aquí, no hay narices a que la carabina ni gire de un lado para otro ni se cantee. O sea que nada, vamos a utilizar este bípode, y vamos a utilizar también el Vector Optics, el Taurón de 40 aumentos, un visor que me tiene fascinado. Y poco más, chicos, vamos a disparar con el JSB, con el Express, el de 14 grains, y lo dicho, vamos al lío, que si no esto se me eterniza. Así que vamos, pongo la cámara un poco acá, como siempre hago, cámara rápida, y así se hace el vídeo un poquito más corto. Bueno, chicos, pues yo creo que ya lo tengo todo. Las Scopcam la tengo puesta. La verdad que poner las Scopcam con este visor, con el Taurón, es lo más sencillo que hay, porque metes las Scopcam y ya directamente está bien alineado y todo. He puesto antes una diana a 50 metros, no, a 45, precisamente para evitar un poco el Como la vamos a poner a cero, ya os dije en un vídeo anterior que aunque yo siempre disparo, ya sabéis, a 50 metros, suelo tener los ceros de las carabinas a 50 metros, las del 5,5. Os recomendé en un vídeo que cuando tengamos días como hoy, que por ejemplo esta cinta ahora viene hacia allí, está en totalmente horizontal hacia el otro lado, lo recomendable es no irse muy lejos, ¿no? Para poder centrar y sobre todo poder calibrar un poco y setear la carabina. Así que nada, chicos, cojo el cargador, que lo tengo por aquí, cojo las llaves para apretar el martillo lo he aflojado mucho, de hecho vais a poder ver que no tiene prácticamente nada de martillo. Ahora le vamos a poner el Crony también para que vosotros podáis ver todo el proceso de cómo ajusto el rifle. Así que nada, vamos a encender el Crony, a ver si hoy se me puede sincronizar con el teléfono móvil, que la última vez tuve que poner una cámara grabando el cronógrafo. A ver si tenemos suerte y se puede ver.
y vamos a pegar un pequeño disparo a ver qué velocidad tenemos, a ver si lo lee, ¿vale? Porque tiene muy poco martillo y esto yo tenía que haberlo hecho hace un momento, haber cargado el cargador. Tenemos que centrar también el visor, ¿vale? No me quedan muchos balines en esta lata, pero bueno, tengo ahí otra lata. Espero que con esto me llegue. Este es un balín que, como os decía, a mí me gusta disparar mucho porque tiene un coeficiente muy bueno. El viento lo soporta bastante bien para el peso que tiene. Bueno, chicos, pues no voy a comenzar a grabar todavía, ¿vale? Para que no se me haga muy largo el archivo y vamos a ver. La cámara la voy a bajar mucho el zoom para ver dónde estoy disparando. A ver. 132 metros por segundo. Me voy a permitir que ponga yo aquí mi latilla esta para que podáis ver, porque no sé por qué no se oye. Lo he puesto 132 metros por segundo. Entonces, yo siempre os he dicho que cuando vayáis a ajustar una carabina, como ya vimos en el vídeo, en uno de los vídeos anteriores, en el que ajustaba, me parece que era la LB, la carabina venía muy pasada de martillo, o no sé si era la del 5,5 o la del 4,5, era una Catran de este tipo, y venía muy pasada de martillo. Entonces, yo le he quitado martillo, voy a quitarle un poquito más para confirmar, pero vamos, que ya os digo yo que sí, que la carabina está flojita de martillo, porque, como ya os dije, este sistema de carabina, o sea, el sistema de válvula que tiene esta carabina y la Krite, si te pasa de martillo la velocidad baja. Eso no sucede con la nueva Krite 2 y con la nueva Mantis, porque el sistema de válvula es totalmente distinto, igual que el sistema de martillo también es totalmente distinto. Entonces ha bajado la velocidad, ni lo ha leído siquiera. Venga, vamos a volver un poquito más arriba a ver qué velocidad nos da ahora. 140. Voy a intentar buscar una velocidad de unos 230 metros por segundo, ¿vale? 161. 161.8. A vosotros os ha puesto 162. Venga, disparamos otro. 173. Vamos a subir un poquito más. A ver si consigo. 195. Ya nos estamos acercando. A ver si le voy a dar a la diana y la voy a... 207. 114. Un poquito más. 220. 223. Estoy disparándole a una montañita, ¿vale? Y estoy viendo que el disparo, la deriva está bien, pero el disparo está alto. Entonces, para no gastar muchos balines, ahora a la hora de centrar. 235 y vamos a bajar un poquito. 213. 223. 226. Subo un pelín y vamos a apretar un poquito solo. Ya os dije que cuando se aprieta un poquito el prisionero, el martillo, puede variar un poquito y puede que la velocidad nos cambie, ¿vale? Entonces, 121. Venga, aflojamos un pelín. Aprieto un pelín. 230. Vamos a probar ahí. De hecho, le voy a quitar un pelín solo. Ahí. Vamos a probar ahí a ver qué tal nos sale. Y hemos hecho un cargador entero nada más que para ajustar la velocidad. Ahora cargo, vuelvo a cargar y no meto el cargador completo, hacemos solo unos disparos. Y nada, chicos, ahora sí que pongo la cámara a grabar. Voy a poner la cámara sobre los 35 aumentos, que lo podáis ver bien. Vamos a enfocar, que se vea bien. No estaba haciendo los disparos ahí a esa montañita y estaba viendo los impactos. Y vamos a disparar ahora allí a... Yo creo que más o menos está bien enfocado. Y vamos a ver que
Vamos a ver si consigo que... ¡Bah! Venga, esa no sirve. Vamos a ver ahora. Venga, chicos, vamos a probar ahora. Venga. Estáis viendo, hace un poquito de viento allí, ¿vale? Buah. Madre mía. Chicos, veis el vuelo perfectamente cómo hace la parábola. ¡Ay! Bah, no tengo más balines, me cago en la leche. Bueno, chicos, al final yo quería disparar en 230 y me ha ido muy bien en 210, 213 metros por segundo. Es verdad que ahora el aire se ha calmado en el momento del tiro. Hace un poquito de brisa a la izquierda, de derecha a izquierda. Ahora allí lo podéis ver, por eso yo creo que también el disparo se ha desplazado un poco. Y aquí también tendríamos que hacer lo que yo ya dije en su día creo que fue en la prueba de seteo que le hice a la otra carabina. Hemos visto que a 45 metros va muy bien con este seteo. Ahora nosotros tenemos que pensar si podemos subirle un poquito más la velocidad para, en condiciones de un poquito más de viento, pueda aguantar un poquito más y tener menos autonomía, o mantenerla como la tenemos. Y sabemos que cuando haga un poquito más de viento o una brisa un poquito mayor, el disparo no lo va a mover. Entonces me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Le tengo por aquí otra lata. Si queréis, subo a ojo un poquito el martillo y vemos qué nos haría con un poquito de más de velocidad. Lo voy a subir muy poquito, ¿vale? Y vemos que con estos 5 disparos, si nos sube, muy poquito. Si nos sube un poquito la velocidad y vemos qué nos haría. Yo no me canso de decirlo. Setear una Catran o una Cry, sobre todo una Catran, es lo más sencillo del mundo. No me quedan más balinas, ¿vale, chicos? No hago más porque es que no me quedan más. Tengo por ahí otra lata, pero bueno, ahora mientras la cojo, la busco, le quito la cinta y todo el rollo ese, yo creo que para el vídeo más o menos la base del vídeo es esta, ¿no? Es el que veáis cómo yo lo hago. Así que vamos a hacer otro grupo allí abajo. $225. $226. Ah, ya ni más. Aquí tenéis, voy a cortar aquí, ¿vale? Aquí tenéis una prueba muy clara de que, por ejemplo, ahora mismo a 210, 212, 213 metros por segundo me ha ido mejor que a 225, es decir, con 10 metros menos por segundo me ha ido mejor. Por eso digo que este balín vuela muy bien.
A ver, también os digo una cosa, yo estoy seguro que ahora vuelvo a hacer otro grupo a esta velocidad y seguramente se mejore mucho. Normalmente, ya sabéis, se recomienda cuando hace algún ajuste de presión, de martillo, hacer algunos disparos hasta que se ajuste un poco todo. De hecho, el primer disparo ha sido el que se me ha ido muy arriba. Los otros 4 se han centrado mucho, ¿no? Pero bueno, no me quedan más balines, como habéis visto, y al final la base de la regulación de estas carabinas es un poco esa, y yo te aconsejo que lo hagas así. Otra cosa importante, este cañón ya está limpio. Este cañón fue el que se limpió con el vídeo que se publicó hace unas semanas, y días después, es decir, hoy es cuando lo estoy usando, no se había disparado antes. Y es muy importante que limpiéis los cañones ECZ, el cañón de 700 y el cañón de 520, al menos en 5,5 y 6,35 también. Les gusta trabajar limpios, tanto para disparar slug, y como estáis viendo, como para disparar balines. Así que nada, chicos, no sé qué más contaros. Espero que el vídeo no se me haya hecho muy largo, que os haya parecido entretenido y un poquito interesante para que vosotros veáis cómo afino yo estas carabinas. Le quitamos mucho martillo y vamos siempre muy poco, de muy poco a más, hasta que nosotros consigamos la velocidad que más o menos queremos disparar. ¿Por qué digo más o menos? Porque estamos viendo, como en este caso, que con menos velocidad de la que yo decía o de la que yo quería en principio, me ha ido mejor. Entonces, ahora yo ya, pues como decía hace un momento, yo ya tengo que valorar qué quiero, ¿no? De todas formas, estoy seguro que a 225 metros por segundo este balín en esta carabina se va a comportar igual que hemos visto antes o mejor. Pero ha sido esto lo que se ha grabado y ha sido esto lo que os voy a enseñar, ¿no? Así que nada, chicos, esta carabina la tenéis a disposición, ya sabéis, en el distribuidor oficial de aquí de España, que es Carabinas Montevirgen. Allí os van a tratar muy bien, como reyes, como yo digo. Este bípode también lo tenéis allí, es una maravilla. Y poco más, chavales. Nos vemos en la siguiente y espero que estéis todos muy bien. Nada, chicos, que estaba grabando el vídeo y me ha entrado una llamada y se me ha cortado. Os decía, 45 metros, estos 2 disparos fue centrando el visor. Primero hicimos este, me parece, luego nos vinimos aquí y luego ya hicimos este grupo, ya apuntando a Diana, por así decirlo. No sé cuántos disparos hay aquí habrá al menos 6, 5, 6 seguro, y ese que se fue un pelín. Aquí tenemos una moneda de 1 céntimo y 1 céntimo pues prácticamente cubre el grupo entero. No cubre este de aquí, pero este grupo de aquí, que ya insisto, hay 5 o 6 disparos, lo cubre muy sobrada la moneda. Y luego este grupo se hizo a sobre 212 metros por segundo aproximadamente. Luego subimos un poquito a 225 metros por segundo y hicimos este grupo de aquí. Este primer disparo yo no lo contaría, por lo que os he dicho. Normalmente cuando se ajusta una carabina y se ajusta el regulador o el martillo, hay que hacer al menos 2 o 3 disparos para que se asiente un poco todo. Pero como dije que tenía solamente 5 balines, no lo hice y este disparo fue el primero. Y luego hicimos 1, 2, 3 y 4. Igual, con una moneda de 1 céntimo casi que cubriríamos esos 4 disparos. Entonces, ese es un balín que funciona muy bien. Es un balín que os recomiendo que compréis porque vuela muy bien y tengo muy comprobado que al viento le afecta bastante poco, o sea, bastante menos que otros balines de mayor peso. Así que nada, chavales, vamos a seguir probando. Vamos a intentar hacer un vídeo más con este rifle, con esta preciosidad. Ahí tenéis el bípode del que hablaba hace un momento, es una maravilla. Y nada, chicos, vamos a seguir disfrutando.